8. Invaginación. No, ya no estamos yendo directo. A ver, ¿qué es lo que me hace? ¿Va a inhibir a esta caderina E o la va a destruir para que las células epiblásticas se invaginen? Excelente. Antagonizan o inhiben a la caderina E. ¿Dónde estaba la caderina E, chicos? Entre la unión de las células epiblásticas. Muy bien, entre célula epiblástica y célula epiblástica está la caderina E. Entonces, ¿qué me va a hacer el factor de crecimiento de fibroblastos 8? Me va a inhibir esa caderina E. Vean lo increíble que sucede aquí. Me lo inhibe, me lo antagoniza. ¿Ya? Y hace que las células se vayan hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, que se invaginen hacia abajo. ¿Ya? Y miren, esas células de la línea primitiva que se están invaginando, algunas se van a ir aquí, justamente cerca de las células, entre las células epiblásticas y del hipoblasto, y se van a formar las células mesodérmicas. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Esto rojo de aquí, que ven, ya se está formando aquí el mesodermo. Miren cómo se está yendo desde las células epiblásticas, se está invaginando y se está formando el mesodermo. Y algunas, miren, van hacia abajo y se unen al hipoblasto y las reemplazan en algunas. Miren, en algunos casos las reemplaza a las células del hipoblasto y algunas se adhieren hacia él. Entonces las células que se enlacen al hipoblasto y las reemplacen se van a llamar células endodérmicas. O sea, el endodermo. Células endodérmicas. La que está entre el epiblasto y el hipoblasto se van a llamar células mesodérmicas. Y las células que queden aquí arriba, ¿cómo se van a llamar? Ectodérmicas. Células ectodérmicas. Muy bien. Entonces ya están las tres capas, miren. Ectodermo, las células que sobraron. Mesodermo, las células que se invaginaron desde la línea primitiva y formaron una forma de matrax. Ya las células se formaron en una forma de matrax, no rectangulares como esta, no cilíndricas como las epiblásticas, sino más romboidales, como en forma de matrax, como un triángulo. Formas triangulares y romboidales se formaron las células. Entonces, estas células que se fueron por aquí, se invaginaron lateralmente, se vuelven el mesodermo. Y estas células que reemplazaron al hipoblasto, y algunas se adherieron a ellas, se van a llamar endodermo. ¿Ya? Y ahí están las tres capas germinales. Células que sobraron, ¿cuáles serían? Ectodérmica. Células ectodérmicas o el ectodermo directo. Las células que se imaginaron en forma triangular y romboidal en la línea media. Mesodermo. Mesodermo. Y las células que reemplazaron las células hipoblásticas y se adherieron a ellas, ¿cómo se van a llamar? Endodérmicas. Eso. Células endodérmicas o endodermo directo. Entonces vean lo importante que ocurre aquí en la tercera semana, periodo trilaminar. Vean cómo se inclina de esa manera. Y me forma las tres capas germinales gracias al factor de crecimiento de fibroblastos 8. Vean, o sea, lo increíble que sucede aquí. Y esta es la maravilla de la vida. Se forman estas células de aquí, se imaginan, para formarme después al embrión los futuros órganos de mi sistema reproductor, del sistema digestivo y del sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Los músculos, la piel, todo lo que hay en mi organismo, todo lo que ustedes tienen en su cuerpo, el esqueleto axial, etc. ¿Se entendió hasta aquí o tienen alguna pregunta? A ver, yo les pregunto. Las tres capas germinales, ¿de qué capa derivan? Del epiblasto. De las células del epiblasto derivan las tres capas germinales. Eso no se tienen que olvidar. ¿Dudas que tengan? ¿Ninguna? Disculpe, auxiliar. Sí, dígame. Escuché un poco de que hay una nueva Gene Activity. ¿Cómo no te escucho bien? De que en esta fase también estaba lo que era el Gene Activity. Te cuento que te escucho medio raro. A ver, parece que entrecortado te escucho. A ver, dime un poco más alejado del micrófono, por favor. De que en esta fase tengo entendido que también actúa el Gene Activity. El Urum Acheli, no te escuché.
Más bien escribirlo al chat, a ver si te El puedo... hembra churi, dice. Ah, el hembra churi. Ah, sí, eso es un poco más adelante, el hembra churi. Pero ese no tiene mayor importancia, digamos. Directamente, si hablamos bien así a profunda del hembra churi, eso no pregunta normalmente en el examen. Pero si es que quieren llegar a profundidad, ahí van a expresar un montón de genes a partir de ese brachuri, entre otros que se van a ir formando el Pichat, etcétera, etcétera, ¿no? Varios genes. Pero los genes que dan, los factores que dan importantes es lo que inician aquí la formación del periodo trilaminar. Estos son los que interesan y los que mayor relevancia clínica tienen. Entonces, ya viendo esto, ya viendo que van a aparecer nuevos genes, entre otros factor de Gosgoy, el factor de crecimiento de fibroblastos 2, entre otros que vamos a ver enseguida, ¿ya? Vamos a ver que tienen mucha importancia en formar la notocorda, ¿ya? Entonces, la formación de la notocorda. Vamos a hablar sobre este tema. Formación de la notocorda. La notocorda, chicos, entonces, en la formación de la notocorda existe lo siguiente, las células prenotocordales, ¿ya? Esto quiero que ustedes anoten bien. Las células prenotocordales. ¿Qué significa estas células? Que van a preformar a la notocorda. O sea, son células que van a formar a la notocorda. Miren, las células prenotocordales se imaginan en el nódulo primitivo. Aquí, miren, se van imaginando las células prenotocordales, miren, ahí está, en el nódulo primitivo, avanzando de manera craneal, o sea, hacia arriba. O sea, de aquí, donde está aquí está el nódulo. Nódulo primitivo, de aquí hacia arriba se va a ir. Se van a ir formando, se van a ir ascendiendo las células pronotocordales por debajo del epiblasto, ¿ya? Entonces, miren, cranealmente en la línea media hasta llegar a la placa precordal. Llegan aquí a nivel de la placa precordal, miren aquí, por aquí, a la placa precordal, llegan ahí y después se intercalan en el epiblasto formando la placa notocordal. Eso es lo interesante. Después de que haya llegado las células netocordales a la placa precordal, se intercalan en el hipoblasto y forman la placa notocordal. Entonces luego se separan del endodermo, formando un cordón sólido de células que me va a formar la notocorda definitiva. Miren, aquí temporalmente la placa notocordal se está uniendo al hipoblasto, temporalmente. ¿Ya? Y luego se desprenden del hipoblasto y forman, cuando ya se está formando las tres capas liminales, y me forma el nódulo o la notocorda definitiva. Y a ver, yo les pregunto, la notocorda definitiva, ¿cuál es su importancia? ¿Para qué? ¿Por qué es importante yo saber que se forma esta notocorda definitiva? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Las funciones o Esqueleto cómo? axial, para la formación del esqueleto axial. Eso, un sostén, como si ya lo sostenieran a un huevito, ¿no? Frágil, que se va a formar, un sostén para formarme futuramente el esqueleto axial, nada más. Eso es lo importante de la notocorda, nada más, ¿ya? Entonces, la notocorda definitiva, esa es su importancia, que me va a formar un sostén, me va a brindar un sostén para la célula, para el esqueleto axial. Ya vamos a ver más adelante, incluso cuando hablen de tercera a la octava, qué importancia tiene la notocorda y la formación del esqueleto axial. Ya van a ver eso en los posteriores temas. Entonces, miren, cuando se está formando la placa notocordal, esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan bien. En el proceso de formación, cuando ya se está formando las células prenotocordales a la placa precordal, se forma un conducto temporalmente que se llama el conducto neuroentérico. ¿Ya? Pregunta de examen. El conducto neuroentérico se encuentra en el nódulo primitivo. Ahí está, miren la fosita primitiva. Hay un canal que se llama el canal neuroentérico o conducto neuroentérico. Miren, lo ven ahí. Y justamente se ubica, aquí no lo puedo ver, que se ubica aquí, desde el nódulo primitivo, donde está la fosita, va hacia abajo, desde el extremo dorsal hasta el extremo ventral. Miren. Digo, desde la cara dorsal hasta la cara ventral del embrión. Ahí se forma un conducto que se llama el conducto neuroentérico. ¿Y cuál es la importancia de ese conducto, chicos? A ver. ¿Qué comunica el conducto neuroentérico? Comunica la cavidad amniótica con el saco uterino de manera Sí, temporal. de manera temporal. Pregunta de examen. Normalmente, ahí me acuerdo que me entró esa pregunta de examen, era que comunica temporalmente la cavidad amniótica del saco vitelino. Eso es lo único importante, ¿ya? Que me comunica de manera temporal. Luego, obviamente, se va a cerrar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, miren,
Aquí entonces, amigos, aquí. Eh, Lo que pasa, disculpe, auxiliar, ¿podría volver a repetir la placa precordal, por favor? ya. Y a ver si nos da tiempito, ya, rápidamente. Entonces la placa precordal, ¿cómo se va formando? Primeramente, hay células prenotocordales que van desde el nódulo primitivo, ascienden cranealmente hacia arriba, llegan a la línea media del embrión, aquí a la parte media, y ahí se encuentra hasta llegar a la placa precordal. ¿Ya? Hay una placa aquí que se llama placa precordal. Las células van de aquí del nódulo primitivo hacia arriba, y ahí van a encontrar la placa precordal. ¿Ya? Entonces después se intercalan, esa placa precordal se intercala con el hipoblasto. Miren, aquí está, con el hipoblasto. Ahí está, el hipoblasto se va a estar intercalando con células del hipoblasto. Entonces, miren, al intercalarse la célula con ambas células del hipoblasto, ¿ya? Se va a llamar placa notocordal, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, cuando se unen con las células del hipoblasto, ¿qué nombre va a recibir la placa precordal? A ver. Va a recibir el nombre. Placa notocordal. Es placa notocordal, pero de manera temporal. Y cuando se desprende de las células del hipoblasto, se va a formar... Notocordal definitivo. Muy bien, que tiene la función de... formar después el esqueleto axial. Muy bien, el esqueleto axial, mi tronco, donde yo estoy, todo mi tronco que ustedes tienen esto duro, tórax, me va a dar un sostén para formarme el futuro esqueleto axial. Bien, eso lo van a ver próximamente con, bueno, ya lo habrán avanzado, pero lo van a ver pronto con el próximo auxiliar que lo va a dar el tema. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, aquí, ¿qué más pasa aquí en la tercera semana? Al inicio de la tercera semana. Las células van migrando de abajo, desde el nódulo primitivo, ¿ya? Hacia arriba, aparte de las células prenotocordales, y se forma arriba, de manera lateral y hacia arriba, la membrana bucofaríngea. ¿Cuál es la importancia de esta membrana bucofaríngea? Chicos, a ver, ¿quién me puede decir por qué en el extremo craneal del embrión se encuentra una membrana que se llama membrana bucofaríngea? ¿Cuál es su importancia? A ver. ¿Va a formar la cavidad bucal? No formar en sí, ¿ya? No formar, es como una membranita que va a separar la cavidad bucal de la faringe, como una membranita, ¿ya? La membrana bucofaríngea pronto va... ¿Cómo? Es como si solo va a formar una parte de la cavidad bucal entonces. Sí, por solamente un límite. Esa es la membrana bucofaríngea. Forma como si fuera un tabique que va a formar pronto comunicación entre la cavidad bucal y la faringe. Y así el inicio ya de la formación del tubo intestinal, entre otros, ¿ya? Pero lo importante aquí es que la membrana bucofaríngea va a tener mucha importancia en la futura comunicación entre la cavidad bucal y la faringe. Por eso es membrana bucofaríngea. Es como una telita, ¿ya? Llenas de células que está compuesta por células ectodérmicas y células endodérmicas. Entonces comunica el exterior con el interior, ¿ya? Esa es la importancia de la membrana bucofaríngea. Bien, entonces, miren abajo en la porción caudal se forma una membrana. ¿Cómo se llama esta membrana? Cloacal. La membrana cloacal, chicos, ¿ya? La membrana cloacal se forma en el extremo caudal del embrión. ¿Cuál es la importancia de esa membrana cloacal? A ver, chicos. Extremidades inferiores y partes genitales, imagino. ¿Qué forma en su porción dorsal? A ver. Va a formar el conducto anal. Muy bien. Y además, algo más. Forma aquí un divertículo. De ida hacia detrás, o sea, dorsal y ventralmente, forma lo que es un divertículo. ¿Cómo se llama ese divertículo? ¿Alantoides? Eso, el divertículo alantoentérico, también llamado alantoide. Mire, se forma en su extremo caudal del embrión, juntamente comunicado con... ¿sí? Ese inicia el día 16, ¿verdad? El alantoides. Y sí, ahí está, miren, aparece en el día 16. Así es mismo. Ahí. En el día 16. Gracias. Entonces, miren, ahí se forma el alantoide. ¿Cuál es su importancia de saber para qué me sirve ese alantoide? A ver, ¿qué me va a formar este alantoide? ¿Qué importancia tiene? A ver, aquí lo quiero ver.
Forma la pared posterior del saco No uterino. se den la... A ver, algo más preciso. Formación de la vejiga. Forma parte, contribución de la formación de la vejiga. Y si hay alteraciones a nivel de la vejiga, puede darme, a nivel del alantoides, digo, va a formarme alteraciones alteraciones morfológicas a nivel de la vejiga. ¿Ya? Como una estrofía vesical. Ya eso ya lo van a ver más adelante, pero lo importante aquí es que el alantoide tiene mucha importancia para formar parte de la formación de la vejiga. ¿Ya? Esa es una de sus importantes funciones. ¿Ya? Vamos a continuar entonces, antes que se nos vaya el tiempo. Listo, chicos. Membrana mucofaringea y membrana cloacal. Ahora nos vamos a ir rápidamente aquí, a los establecimientos de los ejes corporales. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que en este periodo también se está formando el establecimiento de los ejes corporales. ¿Bien? Se está formando un establecimiento de los ejes, o sea, para ver qué parte de mi cuerpo va a ser izquierdo, qué parte de mi cuerpo va a ser derecho, qué parte de mi cuerpo va a ser anterior y qué parte de mi cuerpo va a ser posterior. Entonces, este paso es muy importante, porque además de si es correctamente, sucede lo que es el establecimiento de los ejes corporales, si es de manera correcta y precisa, van a ser unos chalingas, así como ustedes o como ellos, sin ninguna alteración. Pero si hay una alteración a nivel de los establecimientos de los ejes corporales, me van a formar algunas enfermedades, alguna anomalía congénita. Un situs inverso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, yo sabiendo esto, el establecimiento de los ejes corporales, vamos a ver aquí. Se lleva a cabo al inicio de la embriogénesis, chicos. ¿Ya? Probablemente dice que comience en la fase de mórula. ¿Sabían ustedes de la fase mórula qué día es? Fase mórula. 3 a 4. Ya, específicamente 3. En el examen me acuerdo, 3 era, nada más. Ahora, en la fase mórula, chicos. En la fase mórula. Ya se está estableciendo el eje anteroposterior o dorsoventral. ¿Ya? Lo mismo. Ya se está viendo en qué parte va a ser anterior del embrión y qué parte va a ser posterior del embrión, en la fase mórula. Ahora, ¿qué pasa en la fase de blastocito? A ver, en la fase de blastocito ya saben que hay una porción embrionaria que es el embrioblasto y la porción de la placenta o futura placenta que es el trofoblasto, ¿no? O la masa celular externa también. Ya han visto ustedes eso. En la fase de blastocito. Entonces, en la fase de blastocito ya está determinado el eje anterior y posterior de mi cuerpo. ¿Sabían ustedes? Desde la fase del blastocito ya está determinado el eje anterior y posterior del blastocito. ¿Listo? Entonces, desde la fase de blastocito, que es aproximadamente entre la cuarto día por ahí, quinto día, ya está establecido el eje antero-posterior. Eso recuerden muy bien. ¿Qué va a ir anteriormente a mi cuerpo y qué va a ir posteriormente a mi cuerpo? ¿Ya? Eso es importante. ¿Qué me puede decir sobre el EVA, chicos? A ver, ¿qué es el EVA? Endodermo visceral anterior. Muy bien. ¿Dónde se forma? ¿Qué porción del embrión? A ver, ¿la porción craneal o dorsal? Craneal. No, es craneal. ¿Y qué me va a formar el EVA? ¿El prosencéfalo o el mesencéfalo? Si no me equivoco. El encéfalo, chicos. A ver, va a tener mucha importancia en formarme el encéfalo. ¿Y qué es el encéfalo? A ver, ¿qué constituye el encéfalo? A ver, anatomía. Ah, no, todavía no ha avanzado. El cerebro y el cerebelo. Uno más. Tronco encefálico. Médula espinal. Tronco encefálico. Nada que ver médula espinal. Tronco encefálico. El encéfalo está compuesto por 3. Ya, eso va en anatomía. Cerebro, cerebelo, tronco encefálico. ¿Ya? Entonces, esa importancia tiene el EVA, endodermo visceral anterior. Formarme futuramente el encéfalo.
Entonces vean que desde la tercera semana ya se está formando el cerebrito del bebé o del embrión. Se está formando ya su cerebrito. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mamá? No tiene que ir a fiestas, no tiene que tomar alcohol, no tiene que estar expuesta a radiación. Porque ¿qué pasa si una embarazada dice, doctor, quiero hacerme una radiografía, por ahí tengo una neumonía? No, y está embarazada. Por eso ustedes como médicos siempre tienen que pedir una prueba de embarazo, siempre. Antes de hacer cualquier estudio, si la mujer está en un periodo donde está fértil, normalmente ya está, digamos, la pacientita está, ya es mayor de 18 años, hay que preguntarle siempre si está embarazada y hacerle una prueba. ¿Ya? Porque a veces nos pueden mentir o nos pueden decir alguna mentira. Y ahora la radiografía, la radiación que le vamos a administrar a esa paciente, le va a pegar duro al bebé. Ya al futuro neonato. Entonces, tiene mucha importancia la tercera semana. Porque a este nivel puede haber, aparte de varias anomalías, puede ser muy riesgoso porque se está formando el cerebro del bebé, ¿ya? Del futuro bebé. Entonces, miren entonces, el EVA tiene esa es importancia que tiene el EVA. Ahora nos vamos a ir aquí, rápidamente a esta proteína, que se llama la proteína morfogénica ósea. El EVA, ¿en qué fase se forma, dijo? ¿Cuál? El endodermo visceral, eso. ¿En qué fase se forma? El endodermo visceral. Pues directamente en la tercera semana. Ahí se está formando el endodermo visceral. Gracias. Ahora, la proteína morfogénica ósea, chicos. Esto es lo importante. La proteína morfogénica ósea. ¿Dónde se forma esta proteína? A ver, quiero que ustedes me digan, ya han estudiado, quiero que ustedes me digan qué es la proteína morfogénica ósea y dónde se forma. Ahí está pues la respuesta. Clarín. La proteína morfogénica ósea, chicos, se forma y se secreta en todo el disco embrionario. En todo el disco embrionario, que hemos visto aquí, ¿no? Aquí, en todo el disco embrionario se secreta esta proteína. ¿Y cuál es la función de la proteína morfogénica ósea junto con el factor de crecimiento fibrolar? ¿Cuál es su función? A ver. La ventralización del mesodermo. Muy bien, el mesodermo se va a ir de manera ventral y de manera lateral. ¿Ya? ¿Cómo se ve el mesodermo? El mesodermo se va a ir ventralmente al embrión y ligeramente lateral. ¿Y qué me va a formar de manera ventral? A ver. Los riñones. Eso, me va a formar el mesodermo intermedio. O sea, me va a formar los riñones y el sistema urogenital. ¿Listo? 1. Y si se va ligeramente a lateral, ¿qué me va a formar? Los vasos sanguíneos. La sangre ya y el mesodermo de la placa lateral. Por eso se está yendo de ventral a lateral, porque me va a formar el mesodermo de la placa lateral. ¿Ya? Y ahorita lo van a ver eso en tercera a la octava semana. Bien, entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Que la proteína morfogénica ósea me dirige el mesodermo que se formó en el periodo trilaminar, me lo dirige ventral y lateralmente. Esa es su importancia de la proteína morfogénica ósea. Me lo dirige como si fuera un señalizador. Vos andate para allá. Me lo dirige de manera ventral y ligeramente lateral. Entonces, esa es su importancia. Ahora, la proteína morfogénica ósea estará bien que se exprese demasiado, que se exprese mucho. Creo que causa una anomalía si es que se expresa mucho. A ver. Primeramente, veamos lo siguiente. Está bien que por parte forme el sistema urogenital, ya. Forme el mesodermo de la placa lateral, ya. Está bien. Pero para todo tiene su contra. Para que haya un equilibrio entre la formación del mesodermo de manera ventral y de manera dorsal, hay un equilibrio. Y eso es el factor Gossegoy. ¿Ya? El factor Gossegoy, chicos. A ver quién tiene ahí su audio encendido. El factor Gossegoy, entonces, que junto con 3 componentes, la noguina,
La cordina y la folistatina antagonizan la proteína morfogénica ósea. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué factores y qué sustancias inhiben a la proteína morfogénica ósea? A ver. La cordina, la novina y la Folistatina y folistatina folistatina. junto con el factor de Gosecki. Excelente. Ellos me inhiben a la proteína morfogénica ósea. Y al inhibirlo, ¿qué pasa con el mesodermo, chicos? ¿Se va de manera ventral para formarme los riñones o qué? ¿O qué pasa? Se Se dorsaliza. dorsaliza para formar notocorda, somita y somitómero. Excelente. Miren, así ya dio la clase. Bien, entonces se dorsaliza, miren, de manera dorsal aquí en su espalda. Y en la espalda, pues, ¿qué vamos a tener en el embrión? Los somitas, los somitómeros, ¿no? Entonces, se dorsaliza y forma parte de la formación de la columna vertebral y del cráneo. Anoten bien eso. Entonces lo dirige el mesodermo de manera ventral para formarme la espalda, parte de la columna vertebral y el cráneo. Esa es su función de estos factores, de los genes de la cordina. Estos son los genes de la cordina. ¿Ya? Novina, folistatina el factor de Gossegoy. Entonces, estos genes antagonizan a la proteína morfogénica ósea para que se dorsalice. ¿Qué pasa entonces? Miren, es un equilibrio entre estos factores y la proteína morfogénica ósea. Es un equilibrio. ¿Qué pasa si se expresa el factor de Gossegoy de manera exagerada? ¿Qué es lo que pasa? Aquí, si hay una sobreexpresión, salen los gemelos unidos o gemelos bicéfalos, también llamados. Estos gemelos solo tienen un solo cuerpo con dos cabezas. Excelente. Miren, ahí está. Un solo cuerpo y dos cabezones. Con anomalías, miren, con labio leporino aquí. Entonces, miren, cómo estos gemelos nacen unidos, con un solo cuerpo y dos cráneos. ¿Por qué? Porque se expresó demasiado. ¿Qué factor? Factor de... La sobreexpresión de gen Gossekoid. Excelente. Entonces, este factor me antagonizaba la proteína morfogénica. Por eso es un estado de equilibrio. Aquí está, mire, aquí en esta línea está el factor de Gossegoy y también a la misma línea tiene que estar la proteína morfogénica ósea. Si el factor de Gossegoy es más que la proteína morfogénica ósea, entonces va a formarme otro cráneo. Por eso, gemelo bicefálico, dos bicéfalos. Tiene dos cráneos. Entonces, esa es la importancia de estos genes. ¿Listo? Dudas que tengan así, rápido. Dudas que tengan alguna pregunta. ¿Se entendió esta parte? ¿Cuál es su función de los factores del Gossegoy junto con la Sí, se proteína entendió morfogénica? muy bien. Muy Se bien. entendió muy bien. A ver, ¿otro más? ¿Dudas que tengan? ¿Ninguna? ¿Qué? Vamos a continuar. Entonces, miren, el factor de crecimiento de fibroblastos secretado por las células del nódulo y la línea primitiva inducen la expresión de un gen. Este es el organizador, no se olviden. El gen organizador es el gen nodal. ¿Ya? Entonces, no se olviden esto. El gen nodal, que fue expresado por el factor de crecimiento de fibroblastos, luego que queda restringido a un lado izquierdo del embrión al acumularse, dice, ya. La serotonina, lo que pasa aquí, chicos, es lo siguiente. El gen nodal es un organizador, el que origina, el que se organiza para formarme la porción de mi cuerpo izquierda y derecha. Ahora, ¿qué pasa en este gen nodal? Si se expresa mucha serotonina, es un neurotransmisor, no se olvide. La serotonina, si se expresa mucho en mi cuerpo, en el lado izquierdo de mi cuerpo, los órganos se van a ir en la parte izquierda donde está la serotonina. ¿Ya? Me dejo entender, ¿no? ¿Qué se encuentra en la parte izquierda de mi cuerpo? A ver, ustedes mírense su cuerpo. ¿Qué se encuentra al lado izquierdo? ¿Qué órganos hay? Corazón. Corazón. Corazón, el vaso, los intestinos. ¿Qué más? El estómago. ¿Ya? Entonces todo eso me lo dirige, gracias a la serotonina que se acumula en el lado izquierdo, se van los órganos hacia el lado izquierdo, donde se acumule serotonina. Vean aquí la importancia de esta sustancia, de este neurotransmisor llamado serotonina. ¿Ya? Entonces, miren, ya ya.
El TIX2 es un gen maestro con lo cual no se pueden encargar de establecer la lateral izquierda. Ya. El cilo nodal. Vamos a hablar un poco del cilo nodal. Esto es lo interesante. En el nódulo primitivo, chicos, hay un cilio. ¿Cómo se llama este cilio? Cilio nodal. Cilio nodal. ¿Cuál es su función de este cilio, chicos? Hace como unos movimientos. ¿Qué movimientos hace? ¿Qué movimientos hace el cilio? Peristáltico. No, peristalsis es para el tubo digestivo. A ver, ¿qué hace el cilio nodal? Rítmicos. Eso. Movimientos rítmicos. ¿Hacia qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. 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 Eso no se tiene que olvidar. El cilio nodal está compuesto por microtúbulos que se encargan de moverse hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Aquí, miren. Aquí en el nódulo primitivo va a estar, aquí, miren. Nódulo primitivo y se va a formar, va a rotar hacia el lado izquierdo, mira, hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Se va a formar y se va a concentrar serotonina aquí, serotonina ahí, y va a hacer que los órganos se dirigen a ese lado. Por ejemplo, el corazón. Entonces se va a ir a ese lado los órganos, donde se encuentra mayor serotonina y donde el cilio nodal se mueva de manera rítmica. ¿Listo? Entonces van a ver mucho la importancia del cilio nodal para establecerme los ejes izquierdo y derecho, más que todo del eje izquierdo. ¿Qué pasa ahora en una enfermedad que se llama síndrome de Cartagener, chicos? O también llamada síndrome de cilios inmóviles. ¿Qué pasa en esta enfermedad, chicos? ¿Qué pasa con el cilio? Se deja de mover y las cosas se van hacia la derecha. Muy bien. Se deja de mover el cilio nodal. Entonces la serotonina no se va a acumular en el lado izquierdo. Se va a acumular en el lado Derecho. derecho. Y me va a formar un defecto de lateralidad. ¿Cómo se llama? Dextrocardia, citos inversos. Situs inversus. ¿Cómo lo vamos a ver aquí en la radiografía de tórax que le hagan? ¿Dónde está el corazón? Normalmente es que vaya a la derecha el corazón o a la izquierda. A ver. Izquierda. A la izquierda del corazón. La punta del corazón tiene que estar al lado izquierdo. ¿Y qué pasó con esta radiografía? ¿Dónde está el corazón? Al lado derecho. Derecho. Aquí normalmente debería... Dextrocardia. Sí, eso se llama dextrocardia, chicos. Cuando el corazón está al lado derecho. Y aquí, mire, debería haber aquí una burbuja gástrica donde está el estómago, pero no hay, miren, esta radiografía. Está en el lado derecho, miren, esa burbuja gástrica. Y aquí está parte del colon. Entonces, miren, vean que todos los órganos que estaban aquí a la izquierda deberían estar, se fueron a la derecha, incluido el estómago, que se puede ver muy bien en la radiografía de tórax. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasó entonces? El cilio nodal, ¿qué pasó con el cilio nodal en este síndrome que se llama síndrome de Cartagener? ¿Qué pasó con el cilio nodal? Se dejó de mover. Excelente. Se dejó de mover hacia el lado izquierdo. ¿Y dónde se concentró la serotonina? En el lado derecho. En el lado derecho. Y eso hizo que se forme esto de aquí. El síndrome de Cartagener, donde están el corazón a la derecha, los órganos del estómago y el colon hacia el lado derecho. ¿Listo? Y ustedes lo confirman con esto, pues pidiéndole a ustedes, como médicos, le piden unas rayos X, ¿no? Para ver todo eso. ¿Y cuál es la triada del síndrome de Cartagener, chicos? ¿Cómo se llama la dextrocardia y los otros órganos que están al otro lado? Se va a llamar situs Inverso. inversus. ¿Qué más va a tener el paciente? Sinusitis. ¿Qué es sinusitis, chicos? A ver, anatomía. Una ¿Dónde se encuentra? inflamación de Los senos paranasales. Ya, a ver, ¿cuáles son los huesos? los senos para... Ah, ya, a ver, ¿cuáles son los huesos que contienen senos paranasales? A ver. Esfoide, Ya, Etmoides, frontal, maxilar. maxilar, miren. Aquí está entonces el seno paranasal maxilar, miren, derecho e izquierdo. Y aquí está el seno paranasal el frontal, miren, y el parte del etmoide. Entonces, miren, esos lugares, esas cavidades llenos de aire, que ustedes ya han avanzado en anatomía, son cavidades llenos de aire, se llenan de moco. ¿Por qué se llenan de moco? A ver, ¿quién me puede explicar por qué se llenan de moco esos lugares que normalmente están con aire? Inflamación de la mucosa.
Ya hay inflamación, pero ¿qué más? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué en este síndrome hay eso? Hay sinusitis, hay inflamación de la mucosa de los senos paranasales. ¿Por qué? Porque esa mucosa no puede ser expulsada, imagino. Porque la mucosa no puede ser expulsada. ¿Y quién normalmente en mi cuerpo me expulsa la mucosa? Ese de ahí, de los senos paranasales. ¿Quién normalmente me lo expulsa? Los cilios. Aquí en los senos paranasales tenemos cilios que barren la mucosa. Son cilios, así como unos pelitos. Lo mismo